Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hablando en Verde. Que la guerra contra las drogas por la vía policial es todo un fracaso no nos lo va a discutir ni el más acérrimo prohibicionista. Las mafias no paran de conseguir poder, el producto en la calle no para de aumentar y el número de vidas que se está viendo truncado a raíz de la droga, el cerco policial y las mafias es incontable. ¿Hasta cuándo estaremos dándonos cabezazos contra la pared sin entender que este método que lleva aplicándose años en absoluto va a solucionar el problema? De todo esto vamos a hablar hoy. ¡Empezamos! Hola a todos, aquí estamos una vez más en el programa de Hablando en Verde, donde hoy vamos a tratar un tema que es bastante delicado, ya que el tema de las drogas es bastante complejo y bueno, ya sabemos que no existen soluciones fáciles a problemas difíciles. Para arrojar un poco de luz en lo que se pueda en relación a este tema, hemos vuelto a traer a un viejo amigo, a Dan de Cáñamo Televisión. Hola Dan, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Hombre, siempre es un placer. Bueno, empezando un poco por el principio, que es por donde se debe empezar, valga la redundancia, ¿de dónde viene todo esto del tema de la guerra contra las drogas? Pues mira, el término guerra contra las drogas se empezó a popularizar en Estados Unidos en la década de los 70, durante la administración de Nixon. Aunque bueno, la persecución al tema de drogas y las sanciones como tal vienen de mucho antes. Y es que a principios del siglo XX empieza a hacerse evidente que los opioides o la cocaína están causando muchos problemas de adicción y muertes. Y lógicamente la primera reacción pues, es intentar regular su compraventa y después directamente prohibirla. Y se empiezan a aprobar leyes pues, que van un poco en esa dirección. Y a partir de ahí pues se empiezan a meter en el mismo saco a otras sustancias como puede ser la marihuana. Como si fuese lo mismo, ¿no? Te causa los mismos efectos una raya de cocaína que un porrito. Igualito, desde sí, luego. Sí. Pero bueno, también lo incluyeron, ¿no? Y el alcohol, pues cuyo caso fue además bastante sonado. Sí, que de hecho durante los años 20, durante toda esa década, estuvo prohibido. Sí. Y al final lo que pasó es que empezaron a aflorar mafias. De hecho, la más famosa, alguien que todos vamos a conocer o si no conocemos, nos va a sonar el nombre como mínimo, el famoso Al Capone. Exactamente. Que se hizo con el control absoluto del tráfico de alcohol de manera ilegal. Efectivamente. En el país. A partir del tema de la ley seca y todo lo demás. Exactamente, Claro. que al final esto, como se vio que no podía tirar para adelante, porque la sociedad se llenó de violencia a raíz de esto y de locales clandestinos, tráfico de alcohol, etcétera, tan solo duró 10 años. En los años 30 ya vieron que el prohibicionismo no iba a ningún sitio. Claro, tuvieron que empezar a regularlo y demás. Vale, hasta ahora hemos podido comprobar que la prohibición, por lo menos el alcohol, fue un absoluto fracaso por la violencia. Y entonces podemos decir, si despenalizaron el alcohol porque vieron que prohibirlo no era la solución, ¿por qué no lo hicieron con el resto de drogas? Pues mira, porque resulta que el alcohol, como hemos dicho, fue muy evidente, ¿no? Entonces, claro, cuando la población se empieza a dar cuenta de que hay un problema, que hay violencia por las calles, todos los periódicos, noticias y demás hablan del tema, pues al final hay que hacer algo al respecto. Con otras drogas, como puede ser la cocaína y demás, dado que las matanzas, los cárteles, todo este tipo de violencia, pues estaba más asociado a Latinoamérica, pues no ocurrió lo mismo, desgraciadamente. No causó tanto impacto social, ya que la sociedad como tal no veía la violencia que esa droga generaba. Veía tan solo a los yonkis que podía ver por la calle, los efectos de la droga, pero no las matanzas que producía. Y ojos que no ven, pues corazón que no siente. Además, pues sin dejar de lado que el alcohol en Estados Unidos, y bueno, y en Europa, ¿no? Pero en Estados Unidos ha sido siempre muy popular. Entonces, si llegar a la conclusión de regularizarlo y que por esa parte, pues el gobierno también ganara mediante impuestos y demás, claro, pues era como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Apaciguaban un poco la alerta social y aparte, pues nada, generaban. Claro, porque al final el alcohol sí que estaba aceptado a nivel social dentro de la sociedad estadounidense. Efectivamente. Luego también están, por otra parte, los intereses políticos. Porque como es sabido, los gobiernos de Estados Unidos, con la CIA y la DEA, pues muchas veces han aprovechado esta prohibición para lucrarse, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Bueno, ya que sacas de este tema, hay un hecho que está más que documentado. Quiero decir, es muy fácil encontrar información verificada para poder contrastar esto. Que la CIA, durante la Guerra Fría sobre todo, utilizó lo que es el tráfico de cocaína y heroína para sufragar a grupos terroristas, ¿vale? Para combatir el socialismo y el izquierdismo tanto en América Latina como en Afganistán, por ejemplo Al Qaeda.
Y esto, desde luego, es algo gravísimo. Vaya tela, ya te digo si es gravísimo. Pero bueno, después de tantos años de luchar contra la droga, menos mal que estamos mucho mejor que antes, ¿eh? Sí, mucho mejor. Pues de eso nada, ya que decíamos, como decíamos al principio, la situación es un total fracaso. Las cárceles siguen estando repletas de gente por delitos de drogas. Los índices de consumo no han parado de subir, las mafias siguen existiendo y la droga sigue en la calle. O sea que, al final, una mierda, vaya. Desde luego. Y creo que tanto nosotros como nuestros espectadores se preguntarán ¿y por qué esta encarnizada lucha no ha dado ningún efecto? Personalmente creo que es bastante sencillo y vamos a intentar transmitirlo. Es decir, existe un mercado, ¿de acuerdo? El mercado se regula por la oferta y la demanda siempre va a estar ahí. Si dejas que la oferta la estén gestionando los narcotraficantes, por mucho que luches contra ellos, claro, por mucho que desmontes un cártel, cuando acabes con ese cártel va a aparecer otro. Porque está claro que la droga, aunque te dediques a ello como negocio, puede ser que no acabes muy bien, es un negocio muy lucrativo. Desde luego. Claro, entonces a la que se crea un hueco en el mercado, siempre habrá alguien que irrumpa, ¿vale? Eso por una parte, eso explica que siempre haya cárteles. Por otra parte, podemos decir que como cada vez se destina más recursos y más armamento a esta guerra contra la droga, los cárteles, por su parte, hacen lo propio. Si nos atacan con más fuerza, nosotros nos armaremos más. Esto lo que acaba generando es una espiral de violencia, una vorágine terrible que acaba afectando a la población, sí, más incluso que a los propios narcos. Desde luego, desde luego. Violencia en las calles, muertes, atentados. ¿Y al final por qué? Porque no somos capaces de entender que existen ciertas sustancias que siempre van a estar ahí y que hay que regularlas, Desde que luego. es imposible eliminarlas. Quien quiera drogarse se va a seguir drogando y lo va a acabar consiguiendo por H o por B. Es que acaba perdiendo un poco la razón de ser, a mi parecer, porque si el consumidor tiene dos opciones para poder adquirir el producto, que una es la vía legal, que está más que verificada, y la otra es el mercado negro, que a saber qué lleva ese producto, Jugándotela y demás, claro. Exacto, ¿a qué vía Claro. va a acudir el consumidor? Obviamente, Pues la a vía la legal, ¿no? Claro. Entonces podemos decir que las mafias de esta manera, sin usar un ápice de violencia contra ellas, acabarían desapareciendo. O como mínimo, esa es la teoría, ¿no? Claro. Luego siempre estaría el que no, pero yo no quiero pagar impuestos, yo me voy a la mafia, porque tal. Pero a ver, no tiene ningún sentido, al fin y al cabo. Sería uno de 100, quizá. Claro, Quiero pensar, al menos. Sería mínimo, a la organización criminal no le saldría ni rentable y entonces, evidentemente, la vía legal, pues es que al final para todo es la solución. No, o incluso podríamos decir que quizá el narcotraficante se reforma y se monta su negocio y se convierte en un emprendedor. Pues claro, ojo podría con ser. esto, porque al final, con el tema de la marihuana, hay muchos casos que son así. Claro. O sea, de gente que estaba trapicheando, que estaban teniendo macrocultivos clandestinos y demás, pues han sabido transformar todo eso. De hecho, muchos han acabado emprendiendo y han terminado por montar pues su banco de semillas o un coffee shop en Holanda o, bueno, acabarles sacando provecho a una situación que no era legal, ¿no? Lo han sabido legalizar de algún modo su actividad. Bueno, cuando estuvimos en Holanda, tú y yo, nosotros hemos estado en Holanda, ¿no? Nosotros fuimos de viaje allá a Ámsterdam y tal, muy guay. Y joder, nos impactaba muchísimo, ¿no? El cultiva tu propio peyote, el tal. Vas a una tienda y te encuentras allí parafernalia para consumir cocaína y demás. No quiero decir que eso sea correcto o hacer apología nunca está bien y demás, pero te das cuenta, así como con el tema del sexo, también. Prostitución, sexo y demás. De hecho, no vimos a nadie que estuviera por allí trapicheando por la calle. No, desde luego. Ni en el peor barrio, quiero decir. No. Ninguna chica por la calle tampoco, prostituyéndose, nada de esto. Pero bueno, al fin y al cabo, ellos son la población de Europa que menos consume. Sí, Así es que... paradójico, pero sí, y es a lo que vamos, ¿no? El hecho de que sea legal te puede aportar muchos más beneficios que problemas, empezando por el tema del narcotráfico y las mafias. Los próximos días 7 y 8 de octubre tendrá lugar en la Fira de Cornellà, que de hecho es el mismo recinto donde se celebra la Spannabis, la primera CBD Hemp Business Fair, una feria internacional que contará con empresas dedicadas al cáñamo industrial y a los usos terapéuticos del cannabis, y con varios actos como conferencias, música, un showroom y una copa incluso de variedades de CBD. Así que si tanto eres usuario como empresario del sector y estás interesado, es una feria que no te puedes perder. Y recuerda, 7 y 8 de octubre, Fira de Cornellà, CBD Hemp Business Fair, no te lo pierdas.
Y después de todo lo que llevamos expuesto, yo me imagino que muy acertadamente nuestros espectadores se estarán preguntando, ¿nadie se da cuenta de esto? Pues la respuesta es que sí. Cada vez hay más agentes de la autoridad que están alzando la voz y poniendo en evidencia que la guerra contra las drogas, como vinimos diciendo durante todo el vídeo, es un absoluto fracaso. De hecho, Cáñamo Televisión, canal donde está Dan presentando, ¿verdad?, subió un vídeo muy interesante al respecto, ¿verdad? Pues sí, la verdad, hace poco aquí en Barcelona se efectuó una conferencia de una asociación que se llama LEAP, significa Law Enforcement Action Partnership, y está compuesta de distintos miembros de la policía o expolicías y demás, que creen pues que la guerra contra las drogas evidentemente es un fracaso y además lo demuestran con hechos. Estaba compuesto por un ex guardia civil, había un policía de Inglaterra, había un Mosu, que de hecho este chaval sigue en activo, que es un poco... Ole él, también, por tener las narices de salir ahí. Sí, sí. Y la verdad es que recomiendo el vídeo porque está muy interesante. Incluso había un policía que llegó a infiltrarse en una organización criminal y estuvo meses allí. De hecho, se la jugó en varias ocasiones, casi lo pillan, con las consecuencias que puede acarrear eso. Sí, estaba jugándose la vida. Claro, no están por chiquita esta gente. Y al final terminaron por acabar con esta organización, ¿no? Y lo que duró las calles limpias de heroína y crack fueron 2 horas. Todo un éxito. Todo un éxito, sí, un éxito rotundo. Vaya. 2 horas de seguridad ciudadana y de salud. El tipo se jugó el cuello para, como quien dice, nada, ¿no? Porque al cabo de esas 2 horas, pues salió el otro narcotraficante de turno y bueno, y sustituyó el puesto del anterior y listo. Y todo volvió a estar pues como estaba, ¿no? Claro. De todos modos, el vídeo os lo recomiendo mucho. Es una charla muy interesante y la verdad podéis aprender mucho al respecto y bueno, estaréis un poco más informados sobre esto, ¿no? Pero bueno, ya que la mayoría o la gran mayoría de policías no alzan la voz contra esto por posibles represalias o porque no haya una buena aceptación a nivel social, menos mal que tenemos a los políticos que seguro que en este caso sí que son capaces, ¿no?, de decir que esta guerra es un absoluto fracaso. A posteriori, ¿no? Claro, sí, como un ejemplo es el caso de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, que cuando estaba en el cargo, pues nada, era un acérrimo defensor de la lucha contra las drogas, ¿no? Y a posteriori ya dijo, no, es que la lucha contra las drogas no sirve, claro, no sirve para nada. Tendríamos que legalizar algunas y tal. Claro, es un poco pues lo que decíamos, ¿no? Quizá una vez que mientras estás en el cargo, pues es un poco difícil, ¿no?, de asumir tu verdadero posicionamiento al respecto, ya sea por la represión social. En el caso de los políticos están jugando muchos votos, están jugando estar o no en el partido. Estados Unidos tiene muchos intereses en que esto siga funcionando, la guerra contra las drogas siga en activo y demás. Entonces también hay mucha presión a nivel internacional al respecto, como para que pues esta gente puedan hablar libremente de sus pensamientos y de lo que creen. En el caso de la política, pues sucede un poco igual. A toro pasado, todo sí, la verdad es que es un fracaso, tal cual, pero mientras están, pues apoyan la causa. Claro, entre el tema de la pérdida de votos, como bien comentas, el tema de la policía del mundo, como Estados Unidos, exacto. De todo esto habla precisamente el ex policía, el ex guardia civil de la conferencia de la LEP. Y además os dejamos un fragmento para que lo veáis. ¿Por qué hay muchos expresidentes que ahora alzan la voz contra las políticas prohibicionistas y proponen otras vías para tratar el problema, sobre todo la regulación, incluso la legalización de algunas sustancias como la marihuana? Y dices, ¿y por qué cuando eran presidentes no levantaban esa voz? Y la respuesta la da Cardoso en una entrevista que le hacen y dicen que la presión de Estados Unidos es tal que nadie se atrevería a desafiar su política, lo que llevaría a la pérdida de ayudas y a un abanico de sanciones. Bueno, y después de todo lo que hemos estado comentando, yo creo que ya tenemos suficientes datos para llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad, Dan? Sí. Podemos decir claramente que la guerra contra las drogas es todo un fracaso, ¿verdad? Podemos decir también que es un gran problema y que por lo tanto no tiene ninguna solución fácil, como todos los grandes problemas, pero desde este canal creemos que la mejor solución o la mejor vía para ir mejorando un poco en este aspecto sería proceder a una regularización total de algunas sustancias.
Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Es decir, ¿de hoy a mañana hay que legalizarlo todo? Pues no, creo que no, ¿verdad que no, Dan? No, es complicado. A ver, se tiene que ir regularizando lo que realmente sea conveniente regularizar y siempre, como tú dices, con cabeza y con unos principios, ¿no? O sea, sobre todo, no pensar que porque una sustancia sea legal o esté regularizada, sea buena. O sea, la gente joven es posible que se agarre a este tipo de ideas, ¿no? En plan, esto es legal, pues bueno, es bueno, lo puedo consumir sin ningún problema. No, porque de la mano de la regulación o de la legalización debería de venir la pertinente información a la sociedad, a la gente joven y demás. Que la gente sea libre de poder decidir si quiere consumir o no, porque como bien decíamos al principio, la sustancia siempre va a estar ahí. La gente que quiera consumir la va a ir a buscar, sea por la vía que sea, y lo que necesitamos es más información al respecto. Por ejemplo, pues esto, ¿no? Las charlas que te vienen a dar a clase, el típico policía, todos nos ha venido el típico madero allí, que te sataniza la sustancia, que te dice, bueno, es todo malísimo, que vas a morir. Vas a morir, te van a abandonar. Un paria social, vamos. Vas a perder a tu familia, vas a ser un paria, ¿no? Hasta el perro te va a abandonar. Hasta el perro no te va a querer. Entonces, claro, a ver, todas estas cosas habrá gente que le calen, pero luego, joder, está la tendencia de que los chavales suelen ser rebeldes, todos hemos sido un poco curiosos y demás, y a lo mejor te causa rechazo y lo que va a provocar es que salgas de clase y digas, hostia, ¿de qué me ha hablado? ¿De los porritos? Vamos a probar un poco, a ver qué tal, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que se puede entender dentro del contexto que estamos que se realicen este tipo de charlas, pero personalmente creo que tal vez se deberían enfocar un poco más en hablar de una manera objetiva de los efectos que te puede producir, qué consecuencias puede tener el consumo de dicha sustancia. Exacto. Y en el caso de que la consumas, cómo debes consumirla. Exacto. O sea, suena un poco impactante que alguien te venga a explicar cómo consumir cocaína. Sí, porque al fin y al cabo, claro. Pero si la vas a consumir, se puede entender que lo intenten reducir todo a, digamos, bueno, pues a eso, a es malo y punto, ¿no? Claro. Pues claro, es un poco difícil o arriesgado el ir allí a una clase y decirles cómo tienen que consumir o si tienen que consumir o no. De forma muy rápida comentaré y ya pasamos al siguiente punto, que por suerte en algunos aspectos sí que estamos evolucionando. De hecho, existen centros donde los heroinómanos pueden acudir a pincharse, no tienen que compartir aguja, les dan agujas nuevas, les ayudan también a deshacerse de ese hábito. Efectivamente. En festivales también hay ciertos servicios que te analizan las sustancias para que al menos, ya que lo vas a consumir, lo hagas de una manera segura. Sepas lo que estás. Exacto. Claro. Son pequeños pasos que al menos nos acercan un poco a eso. Pero bueno, a lo que vamos, que mucha gente dirá, claro, pero es que si lo legalizas aquí todo el mundo se va a hinchar a fumar porros, a esnifar cocaína o lo que sea. Y los datos no nos dicen exactamente eso. No. Si bien es cierto que cada sociedad tiene sus peculiaridades y que no puedes comparar la sociedad española con la estadounidense o con la holandesa. Exacto. Si nos basamos en la evidencia de los datos, podemos ver que la legalización de ciertas sustancias no conduce necesariamente a un incremento del consumo de dichas sustancias. Para nada. Porque en Holanda, Estados Unidos, sabemos que no es así. La prueba está ahí, ¿no? Como decíamos anteriormente, claro. Los holandeses precisamente son la población o de las poblaciones europeas que menos sustancias consumen. Quiero decir, no creo que para nada vaya ligado a eso. De hecho, el que se legalice la sustancia solo va a mejorar la calidad de, bueno, la seguridad del consumidor, va a mejorar el tema impuestos. Además, o sea, el hecho de que se legalice una sustancia y la gente empieza a drogarse así por la cara, es que no tiene ningún sentido. Claro. O sea, quien lo estuviera haciendo lo podrá hacer en mejores condiciones y quien no, pues mira, pues seguirá igual, quiero decir. Claro, porque por poder ya la podría haber conseguido, si hubiese claro, querido, aunque fuese claro, vamos a ver, o sea, tampoco es que sea extremadamente difícil conseguir droga, quiero decir. No, desde luego. Simplemente, pues, lo que hablábamos, ¿no? Y de hecho, el que no consuma también puede estarse beneficiando por el tema de inflar un poco las arcas del Estado. O sea, el Estado se enriquecería a partir de eso y de algún modo le está sacando provecho también al tema. No, sí, desde luego, todo lo que sean impuestos, de hecho, solo con los impuestos del tabaco se paga ya todo el Ministerio de Sanidad. O sea, todo el presupuesto de sanidad se paga con impuestos del tabaco. Y como comentábamos antes, lo que tampoco podemos hacer es de un día para otro legalizarlo todo. Entonces, ¿qué creemos desde nuestra ignorancia que podría ser la mejor forma? Pues tal vez empezar a implementarlo poco a poco en ciertos territorios, hacer pruebas piloto con algunas sustancias, ver cómo reacciona la gente.
tantear un poco el terreno. Exacto. Para saber dónde nos adentramos. Más que nada esto, lo que comentamos, ¿no? Empezar por un buen apartado de información al ciudadano, a la gente joven y demás. Y luego, pues nada, proceder a lo mejor a empezar a regularizar ciertas sustancias que sean más blandas, por así decirlo, ¿no? Como puede ser el cannabis o como en su lugar, bueno, en su día fue el alcohol, el tabaco, que eso da para otro vídeo, ¿no? Nada tiene que ver el tabaco y el alcohol con lo que puede ser el cannabis. Ahora sí que es verdad que en Estados Unidos el tema del cannabis está mucho más regularizado, bla, bla, bla. Sí. Pero es de hace unos años. O sea, estamos diciendo que quizá hace que 10, 15 años tal vez el cannabis no estaba para nada regularizado en Estados Unidos. No, todo lo contrario, diría. Exacto, no te podías fumar tranquilo un porro. Nada. Sin embargo, te podías ir al médico a que te hinchase a opiáceos. Sí, Y estar sí. drogadísimo en tu casa, Sí. que es el triple de peor que fumarse un porro. Drogadísimo, dependiente además Claro. de la sustancia. Sí, porque además crea adicción. Lo cual Claro. a ellos les interesa. No, desde luego, más obvio. dinero. Claro. Que vayas a por tus pastillitas porque es que si Claro, no, no puedes claro. vivir y claro, ya cualquier problema, te meto pastillazo, te meto opiáceo, te meto antidepresivos, te meto cualquier historia de estas que son una puta bomba para el organismo y que como tú decías, como ellos al final meten la manita por detrás y se acaban beneficiando, pues todo bien, ¿no? Pero vamos a dar un poco más un giro a la tuerca, ¿vale? Porque claro, ahora tú plantéate que se legaliza completamente, hablando aquí en España al menos, el uso recreativo del cannabis. Decimos, oh, qué bien, tendremos clubs, todo será muy asambleario, muy guay. Ya me imagino por dónde vas. ¿Y si no lo es? ¿Y si de repente empiezan a entrar empresas, llámales farmacéuticas, llámalo lo que tú quieras o incluso el propio Estado, te empieza a adulterar la sustancia, a elevar el precio, a disminuir la calidad? Ese es el miedo que se tiene al respecto. ¿Eso realmente será un avance? Y además, pues Claro. no, la verdad es que no sería un avance, sería una gran cagada y tal como va el mundo, te diría que eso más es muy probable que suceda. Sí, desde Es luego. muy probable que suceda. La sociedad y el sistema es como es y les va a interesar que te enganches a la movida, como les interesa que te enganches al tabaco y lo adulteran con 1.000.000 de sustancias porque si no te pillas del alquitrán, te pillas de la nicotina y si no te pillas del benceno y si no te pillas de lo que cojones sea y al final pues vete a saber si las variedades incluso como tal acaban desapareciendo y se convierte en algo genérico, adulterado, con un precio infladísimo. Que cualquier parecido con lo que podemos fumar ahora sea pura coincidencia. Pura coincidencia, Sí. exactamente. De hecho, para mí, yo creo que cualquier tipo de legislación que regule o legalice el cannabis a nivel recreativo tiene que contemplar, bajo mi punto de vista, insisto, sí o sí, el autocultivo. Sí, desde luego. La verdad, Dan, que me ha resultado muy interesante esta Sí, ha charla estado guay. contigo. Esperamos haber arrojado un poco de luz desde nuestra humilde opinión a vuestros hogares o desde donde nos estáis viendo y nos vemos muy pronto. Buenos humos, familia.